¿En qué habíamos quedado como para recapitular? Que a partir de la transformación de Lange-Firsov, perdón, a partir de la fórmula de Baker, Campbell y Hausdorff, nosotros queríamos desacoplar las vibraciones y los electrones y queríamos saber cuál es el precio que se paga por ese desacoplamiento, ¿cierto? Muy bien. De acá, entonces, surgió la situación de que teníamos que calcular este conmutador de acá, que ya lo calculamos, este de acá lo calculamos, nos falta este conmutador de acá y este conmutador de acá, y eso es solo el primer conmutador de la fórmula. Ya después hay que calcular el segundo conmutador. Bueno, esto es un dolor de cabeza, pero esto es necesario hacerlo por lo menos una vez. Prendemos la cámara, porfa, chicos. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, hagámosle a este conmutadorcito de acá. El conmutador entre el generador y la interacción electrón-vibración. ¿Listo? Now, now let's evaluate. Now let's evaluate the following commutator. Muy bien. Entonces tenemos conmutador entre lambda y h barra, si lambda h barra omega sub cero, que multiplica la suma sobre sigma de d sigma daga por d sigma por a daga menos a. ¿Ese es quién? Ese es el generador. Conmutador con la interacción electrón-vibración, que es lambda suma sobre sigma prima de sigma prima daga de sigma prima que multiplica a daga más a. Listo. Muy bien. Acá, este es un paso, digamos, este es un paso con el que hay que tener por lo menos cuidado, pues. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque resulta que acá hay una interesante combinación de operadores fermiónicos y bosónicos. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo, me va a salir de acá lambda por lambda, esto es lambda al cuadrado sobre h barra omega sub cero por la sumatoria sobre sigma y sigma prima, ¿cierto? De, vea, escribamos esta vaina como un operador número más bien. N sigma que multiplica a daga menos a con n sigma prima que multiplica a daga más a. O sea que tenemos el conmutador del producto de dos operadores, o sea, conmutador AB con CD. Entonces, nosotros habíamos escrito ese conmutador en términos de anticonmutadores y en términos de conmutadores también. Entonces queda A. Venga, copiemos esta fórmula porque esta vaina no me la memoriza ni Mandrake, pues. Entonces,
Coloquemos acá esto, entonces me queda como lambda al cuadrado sobre h barra omega sub cero, suma sobre sigma sigma prima, y acá entonces el primero. Entonces el primero sería conmutador entre este y este, que sería el conmutador entre B y C. Eso da cero porque son operadores fermiónicos y bosónicos. Muy bien, entonces este sale para pintura. Después entre A y C, ese sí no da cero, porque este sería el conmutador, bueno, por lo menos no en general, entre N sigma y N sigma prima, que multiplica a B por D, o sea, que multiplica a daga menos A, que es B, por A daga más A es D. El conmutador entre B y D, ese no es cero, entonces me queda C, ¿quién es C? Más C es N sigma prima por A, que es N sigma, por el conmutador entre B y D, que sería el conmutador entre A daga menos A y A daga más A. El último conmutador también da cero, porque el conmutador entre A y D, que son primero y último, es cero porque son fermiónicos y bosónicos. Listo. Bueno, muy bien. Listo. ¿Qué tenemos acá? El conmutador entre estos dos de acá es sencillo. N sigma y N sigma prima conmutan, ¿cierto? Son dos operadores número, ya sabemos que conmutan. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Por ejemplo, bueno, si ustedes quieren, pueden escribir esto así. Esto es lambda cuadrado sobre h barra omega sub cero cuadrado, suma sobre sigma y sigma prima, conmutador de sigma daga, de sigma prima, daga, de sigma, que multiplica a daga menos a por a daga más a. Y el segundo término queda como más lambda cuadrado sobre h barra omega sub cero, ¿cierto? Suma sobre sigma sigma prima, n sigma prima, conmutador, y acá puedo colocar conmutador de adaga con adaga más a, menos conmutador de a con adaga más a. Y acá me faltó un daga. Muy bien. Podemos utilizar la misma formulita para ese conmutador en blanco que tenemos ahí, ¿cierto? Muy bien, entonces escribimos el conmutador. Entonces esto sería acá el conmutador entre de sigma y de sigma primada, o sea que, ¿sí? Lambda cuadrado sobre h barra omega sub cero, suma sobre sigma sigma prima, me queda a que es de sigma daga, y acá, bueno, acá necesito es el anticonmutador, porque ya son fermiónicos. Entonces, sería A, B, C, D. Venga un momentico, copiemos este de acá que son, es el conmutador en términos de anticonmutadores, muy bien. Eh,
Entonces queda como lo siguiente. D sigma daga, anticonmutador entre B y C, o sea, anticonmutador entre D sigma y D sigma prima daga por D sigma prima. Anticonmutador entre A y C es cero porque son dos D dagas. Entre B y D, B y D es cero porque son dos Ds. Y entre A y D es diferente de cero. Entonces me queda menos C, que sería D sigma prima daga por el anticonmutador entre D sigma daga y D sigma prima por B, que es D sigma. Ahora seguimos con el término amarillito. Más lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 suma sobre sigma y sigma prima n sigma prima, el conmutador entre a daga y a da 0 y el conmutador entre a daga, perdón, entre a daga y a daga 0 y entre a daga y a da menos 1. Menos conmutador entre a y a daga da 1 y el conmutador entre a y a da 0. Falta multiplicar por A, ¿no? ¿Cómo? Multiplicar por ¿Cómo, A. Omar? Omar, no te escucho, ve. Al abrir el anticonmutador, Juanda, tenemos que tener tres operadores, ¿no? ¿Cómo así? Sí, tenemos el conmutador entre A daga y A, multiplicado por A, ¿cierto? Ah, no, 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 me no. perdón, me equivoqué. Listo. Entonces acá, esto es lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0, suma sobre sigma y sigma prima de sigma daga, delta sigma sigma prima, por de sigma prima, menos de sigma prima daga, delta sigma sigma prima, por de sigma. Si nosotros sumamos sobre sigma, nos damos cuenta que eso da cero, ¿cierto? Esta sumatoria, esa sumatoria da cero, la sumatoria. Hay que sumar sobre sigma prima. Y acá colocamos menos 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 por la suma sobre sigma y sigma prima de n sigma por n sigma prima, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que voy a sumar, chicos, sobre sigma prima. Sigma prima puede tener dos valores, o es sigma barra, ¿sí o no? Esto me da menos 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 por la suma sobre sigma y sigma prima, que puede ser sigma o sigma barra porque puede tomar dos valores, de n sigma prima. O sea que esto queda como menos 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 por la suma sobre sigma de n sigma por n sigma más n sigma por n sigma barra. ¿Cierto? Muy bien. O sea que esto es menos 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 suma sobre sigma de n sigma al cuadrado
más n sigma por n sigma barra. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Regálenme un segundo, yo reviso una cosita acá. Listo. Bueno, entonces recuerden que n sigma al cuadrado, n sigma puede ser 0 o 1. 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. O sea que n sigma al cuadrado no es otra cosa que el mismo n sigma, ¿cierto? O sea que esto como me queda como menos 2 lambda al cuadrado dividido h barra omega sub 0 por la suma sobre sigma de n sigma. Muy bien. Menos 2 lambda al cuadrado sobre h barra omega sub 0 por la suma sobre sigma de n sigma por n sigma barra. Entonces voy a expandir ese sigma de allá. Entonces me queda esto, me queda 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 suma sobre sigma n sigma menos 2 lambda al cuadrado sobre h barra omega sub 0. Sumo primero para up, entonces esto me queda como n up por n down. Y después sumo para down, me queda n down por n up. Pero recordemos que estos conmutan en up y en down, por lo tanto esto es simplemente dos veces en up, en down. Y así es el conmutador con el que habíamos comenzado originalmente, que era este conmutador de acá. Entonces obtenemos menos 2 lambda al cuadrado sobre h barra omega sub 0 menos 4 lambda al cuadrado sobre h barra omega sub 0 que multiplica a n up por n down. Entonces, este es el resultado importante que tenemos que conservar y ya este sería el tercer conmutador de 4 que tenemos que calcular. Listo. A ver dónde estaban los 4. Acá nos queda, entonces, ya, nos queda este último acá. Este último acá es doloroso. Doloroso, doloroso. Pero bueno. Doloroso, pero da cero. Pero igual, pues, a ver. No, calculemos esa vaina. Ya, digamos que esto es, ya en este momento ya estamos haciendo es más ejercicios de conmutadores que funciones de Green, ¿cierto? Entonces, pero pues tratemos de ver esto.
de la forma más expedita posible. Entonces, ahora evaluamos el siguiente conmutador. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar acá como lambda por u sobre h barra omega sub 0 sumatoria sobre sigma del conmutador entre T sigma daga de sigma por A daga menos A con en up y en down. Listo. Muy bien. Entonces me queda lambda por U sobre H barra omega sub 0 suma sobre sigma de N sigma, ¿cierto? Entonces esto sería N sigma por A daga menos A con N up, N down. Ustedes pueden observar claramente para que no nos desgastemos con este conmutador lo siguiente. Acá yo necesito saber cuatro pares de conmutadores. Necesito saber, por ejemplo, este par de acá. Necesito saber A con C. Da cero, porque son dos operadores números, ¿cierto? Necesito saber B con D. Da cero porque son operadores fermiónicos y bosónicos. Necesito saber B con C. B con C son fermiónicos y bosónicos, da cero. Y A con D también da cero porque son dos operadores número. Eso significa que esos cuatro pares de conmutadores dan cero. Por lo tanto, este término de acá da cero. Y así, si yo me devuelvo a la cuenta original que yo tenía con los conmutadores, este de acá da cero. Entonces solamente me queda el resultado de este conmutador y el resultado de este otro, ¿cierto? Entonces podemos escribir, así obtenemos conmutador entre el generador y H molecular es igual a quién? A menos lambda. Suma sobre sigma de sigma daga por de sigma que multiplica a daga más A. Menos 2 lambda cuadrado sobre H barra omega sub 0 suma sobre sigma de N sigma menos 4 lambda cuadrado sobre H barra omega sub 0 N up, N down. Ese es el valor de ese conmutador. Listo, muy bien.
Bueno, ahora vamos a calcular el segundo conmutador de la expansión de Baker, Hausdorff y Campbell. Entonces tenemos que evaluar este conmutador de acá, el conmutador entre el generador y el resultado del conmutador entre el generador y el hamiltoniano. Listo, muy bien. Now, let's evaluate listo, muy bien. Entonces ahora evaluamos a quién. El conmutador entre el generador y el resultado del conmutador y el hamiltoniano. Listo, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es el conmutador entre el generador y este resultado que acabamos de escribir acá. Entonces tenemos este primer conmutador entre S y menos lambda, suma sobre sigma de n sigma que multiplica a daga más a. Ese es el primer conmutador. El segundo conmutador sería más el conmutador entre el generador y menos 2 lambda al cuadrado, ¿cierto? Con sobre h barra omega sub 0, que multiplica la suma sobre sigma de n sigma menos 4 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0, n up, n down. Listo, muy bien. Entonces evaluamos. Generador es lambda sobre h barra al cuadrado, perdón, h barra omega sub 0, que multiplica, entonces acá la suma sobre sigma prima de n sigma prima, que multiplica a daga menos a con menos lambda, la suma sobre sigma de a daga más a. Listo. Bueno, muy bien. Déjenme, yo pienso a ver por acá que tenemos. Profe, ¿será que puede aceptarme otra cuenta, por favor? Qué pena, por favor. Listo, Juan. Bueno, muy bien. Gracias. Acá me queda más el conmutador entre lambda sobre h barra omega sub 0 y me queda la suma sobre sigma prima de n sigma prima a daga menos a con la suma sobre sigma, perdón, menos 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 por la suma sobre sigma de n sigma. Ese conmutador es sencillo de calcular. Acá yo tengo un producto de dos operadores y acá un solo operador. El conmutador entre n sigma y n sigma prima y n sigma es 0 y a daga
con n sigma 0 y A con n sigma también, o sea que todo esto da 0. Juan, Listo, dime. en la de arriba, en la amarilla, en el segundo lado del conmutador te faltó el operador número. Exactamente, Gaby. Gracias. Muy bien. ¿Qué tenemos acá ahora? Más lambda sobre h barra omega sub 0 por la suma sobre sigma prima n sigma prima a daga menos a listo, muy bien, a daga menos a con menos 4 lambda al cuadrado sobre h barra omega sub 0 en up por en down. Este conmutador de acá también da 0. Observen una cosa. Voy a tener estas combinaciones. Tengo a daga menos a con en up. Son operadores fermiónicos y bosónicos, o sea que conmutan. Tengo acá en up en sigma con en up. Son dos operadores números, o sea que conmutan. Tengo acá a daga menos a con en down. Son operadores fermiónicos y bosónicos, o sea que conmutan. Y me quedaría dos operadores números, o sea que conmutan, o sea que este término de acá también es 0. Y simplemente nos va a quedar el conmutador en amarillo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá me equivoqué también, Gaby. Esto es un más porque esta es la interacción electrón-vibración. Ya yo miro a ver si me había equivocado por acá. No, ahí está bien. Entonces, esto me queda igual a menos lambda al cuadrado sobre h barra omega sub 0 suma sobre sigma y sigma prima del conmutador de n sigma prima a daga menos a con n sigma a daga más a. Voy a copiar la relación de conmutación del producto de dos operadores con el producto de dos operadores para poder trabajar. Listo. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que esto es igual a menos lambda al cuadrado sobre h barra omega sub 0 suma sobre sigma sigma prima, ¿cierto? Me queda A, B. Bueno, entonces el conmutador entre B y C es 0, que es entre estos dos, porque son fermiónicos y bosónicos, ¿cierto? El conmutador entre A y C, ese sí no da 0, entonces lo copiamos acá. Bueno, también da 0, pero pues son dos fermiónicos.
por B por D. El conmutador entre dos operadores número, chicos, es cero. B y D. Ese es diferente de cero. Menos, si menos lambda cuadrado sobre h barra omega sub cero, suma sobre sigma sigma prima, C por A, queda n sigma por n sigma prima, y conmutador entre B y D, que sería A daga menos A, con A daga más A. El último sería entre A y D, son dos operadores, son operador bosónico y fermiónico, por lo tanto, da. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como menos lambda al cuadrado sobre h barra omega sub cero, suma sobre sigma sigma prima de n sigma prima, conmutador de A daga con A menos el conmutador de A con A daga. Listo. Esto es menos 1 y esto es 1. A ver. Y acá, entonces, ¿esto cómo me quedaría? Me queda por menos 2, o sea que esto queda como 2 lambda al cuadrado sobre h barra omega sub cero, que multiplica acá a la suma sobre sigma y sigma prima igual a sigma, sigma barra de n sigma, n sigma prima. Esto es 2 lambda al cuadrado sobre h barra omega sub cero. Sumo para sigma prima igual a sigma, entonces esto me viene a quedar suma sobre sigma de n sigma al cuadrado más 2 lambda al cuadrado sobre h barra omega sub cero suma sobre sigma de n sigma por n sigma barra. Listo, muy bien. Y nosotros sabemos que n sigma al cuadrado simplemente es n sigma, o sea que esto es 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub cero suma sobre sigma de n sigma. Y volvemos a hacer esa suma, o sea que esto queda 4 lambda cuadrado sobre h barra omega sub cero en up, en down. Listo. ¿Qué conmutador estábamos evaluando? Este de acá. Listo. Therefore, the commutator gives S con H esto es 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub cero
suma sobre sigma de n sigma más 4 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 en up and down. Muy bien. Escribamos esto en blanquito. Bueno, muy bien. Entonces, este es el segundo conmutador. Vamos ahora para la transformación o para la expresión de Baker, Hausdorff y Campbell otra vez. Y vemos entonces que nos quedaría otro conmutador más y así sucesivamente varios conmutadores que hay que calcular. Entonces vamos a mirar ese de ahí. And el conmutador entre S y S y el conmutador entre S y H. Entonces, ¿cómo queda? Este término de acá ya lo conocemos. Esto me queda como el conmutador entre lambda sobre H barra omega 0 suma sobre sigma de n sigma a daga menos a con 2 lambda al cuadrado sobre H barra omega 0 suma sobre sigma de n sigma prima. Como ustedes pueden ver, ese conmutador da 0. Queda un conmutador de n sigma con n sigma prima que es 0 y de a dagas y as con n sigma que también es 0. Listo. Muy bien. Acá entonces me queda más lambda sobre h barra omega 0 suma sobre sigma de n sigma a daga menos a con 4 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 que multiplica a n up por n down. Ese conmutador resulta en conmutador entre operadores número y operadores bosónicos y fermiónicos, también da 0. O sea que todo este conmutador da 0. Es decir, en la fórmula de Baker, Hausdorff y Campbell, del tercer término para arriba todo es 0. Listo. Therefore, the Hamiltonian H molecular bar reads. Bueno, muy bien. Entonces, con esa transformación, esto queda como E a la S, H molecular, E a la menos S. Listo. O sea que esto queda H molecular más el conmutador entre S y H molecular más un medio del conmutador entre S con S y H molecular más puntos suspensivos que no importa porque ya son 0. Listo. Muy bien. Vamos a escribir cada resultado. Listo.
El H molecular era el hamiltoniano con el que iniciamos originalmente. O sea que esto me daba suma sobre sigma de E sub sigma por D sub sigma daga por D sub sigma. Listo. Muy bien. Más U que multiplica A en up, en down, más H barra omega 0 por A daga A, más lambda por la suma sobre sigma de en sigma A daga más A. Ese sería el hamiltoniano. Ahora vamos a mirar entonces cómo nos quedó el conmutador. Este conmutador, recordemos, me queda como menos lambda, la suma sobre sigma de n sigma que multiplica a daga más A, ¿cierto? Yo recuerdo. A ver. Entonces este término habría que sumarlo ahí. Bueno, muy bien. Entonces, por acá me queda menos 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 por la suma sobre sigma de n sigma menos 4 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 n up por n down. Listo. Muy bien. Ahora, este último hamiltoniano, perdón, este último conmutador, el doble conmutador, escribámoslo en blanquito, más un medio, que multiplica a 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0, suma sobre sigma de n sigma más 4 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 en up and down. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué se cancela con qué? Vamos a ver. Este término de acá se cancela con este de acá. Por lo tanto, los términos que acoplan vibraciones y electrones ya no están. Se han ido. Listo. Muy bien. Este término de acá se resta este término de acá porque es que este 2 se va con este 2. Entonces este término se queda. Se va. Y este de acá también se resta. Listo. Entonces, ¿cómo me va a quedar el hamiltoniano? El hamiltoniano me queda como la suma sobre sigma de E sigma por D sigma daga por D sigma más U por N up y N down más H barra omega sub 0 a daga A. Listo. Muy bien.
Y acá entonces queda menos 2 menos 1 da menos 1, entonces me quedaría como menos eh, menos lambda al cuadrado h barra omega sub 0 suma sobre sigma y acá me queda n sigma, que no es otra cosa que d sigma daga por d sigma. Y acá me queda menos 2 lambda al cuadrado sobre h barra omega sub 0 que multiplica a en up en down. Y decimos acá, arriving at ¿a dónde llegamos? A este nuevo Hamiltoniano donde los parámetros de energía y de la interacción electrón-electrón quedan completamente renormalizados o, digamos, modificados. Esto queda como la suma sobre sigma que multiplica a E sub sigma menos lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0. Listo. Muy bien, más U menos 2 lambda al cuadrado. ¿Ok? 2 lambda cuadrado sobre h barra omega sub 0 que multiplica a en up por en down. Y por último, más h barra omega sub 0 que multiplica a daga a. Y así, chicos, queda completamente Profe, el desacoplado. primer término no te falta Sí, multiplicar el operador número. sí, ya voy, Mafe. Ya no multiplico, se me pasó. Multipliquemos acá el operador número. Listo. Entonces, este es el hamiltoniano desacoplado. Dentro del hamiltoniano, el precio que nosotros tenemos que pagar por haberlo desacoplado, es decir, por haber retirado la interacción electrón-vibración, es que las constantes del hamiltoniano cambian. Esta, por ejemplo, se puede redefinir como E sigma barra. Y esta de acá como U barra. Entonces, H molecular queda como la suma sobre sigma, E sigma barra de sigma daga. Más U barra por N up, N down, más H barra omega sub 0, A daga por A. Ahora, hay algo interesante que nosotros no hemos abordado de este problema. Nosotros ya vemos que las energías quedan renormalizadas. Y en el código con vibraciones, ustedes se van a dar cuenta que las energías quedan renormalizadas, ¿cierto? Tanto E como U. Bueno, muy bien. Pero ¿qué pasa con los operadores? ¿Qué pasa con los operadores cuando yo aplico la transformación de o la fórmula de Campbell, Baker y Hausdorff? ¿O será que a los operadores no les pasa nada?
¿cierto? Entonces, esa es una buena pregunta, porque yo transformé el hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, yo transformé el hamiltoniano, y cuando yo transformé el hamiltoniano, entonces yo lo que hice fue aplicar la fórmula, pero también puedo aplicar, por ejemplo, yo también pudiera transformar de sigma daga, y esto sería un nuevo operador, o de sigma. Esto sería igual a d sigma, entonces d sigma prima, más el conmutador entre S y d sigma, más un medio por el conmutador entre S y eh, entre el generador y el resultado del generador con d sigma. Si ustedes intentan hacer esto, se van a dar cuenta que d sigma, de hecho, queda premultiplicado por un factor de el operador traslación de momento, ¿cierto? Entonces, estos operadores, de hecho, también, esos operadores también quedan renormalizados, ¿cierto? O sea, d sigma prima quedaría como d sigma por chi, que es el operador desplazamiento de momento. Y por lo tanto, d sigma daga d sigma, entonces me va a quedar como a ver, esto sería d sigma prima por chi daga, chi, un segundo. Entonces, no, acá quedaría, si es daga, quedaría d sigma prima, daga, ¿cierto? Entonces, yo saco acá el dagado. Exactamente, entonces le cambiamos el orden. Sí, pero es que acá el problema me había confundido porque es que esto sería prima. Entonces, pero, ojo, pero estos conmutan, ¿cierto? Entonces acá esto me va a quedar como d sigma daga por chi daga por chi por d sigma y este término de acá es 1. Por lo tanto, el operador número es invariante ante esa transformación de semejanza que estamos nosotros haciendo ahí, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Ahora que ya hemos hecho esto, queremos hacernos una pregunta. ¿Dónde van las funciones de Green? ¿Cierto? ¿Por qué hicimos esta vaina? ¿O para qué hicimos? Bueno, esto es un paso muy importante porque estamos desacoplando 2 grados de libertad. ¿Cierto? Acá hicimos un procedimiento de desacoplamiento. Entonces, y yo puedo colocar acá, what about Green's functions? Muy bien. Entonces acá la función de Green quedaría como G de T' igual a menos I sobre H barra, operador ordenamiento temporal, ¿cierto? De D sigma dt por D sigma prima daga dt', ¿cierto? Muy bien. Esta es la función de Green, ¿de qué? Entonces, esa es una pregunta importante. Yo quisiera que nosotros miráramos estos operadores que tenemos acá y nos devolviéramos, no para este Hamilton, no caja, sino para el Hamilton original. Listo.
para el Hamiltoniano original, entonces observen que este término es invariante y este término también es invariante. Entonces, este Hamiltoniano queda así independientemente de la base de los operadores que yo escoja, ¿cierto? Entonces, pero obviamente esta base de acá es la base primada. Esta es la base primada. Listo. Según lo que acabamos de analizar acá. Porque el operador número es invariante ante esa transformación de semejanza, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eso significa que esta función de Green que yo tengo acá es la función de Green de el electron plus vibration. ¿Listo? Muy bien. Cuando yo hago la transformación de semejanza, esto me va a quedar como menos I sobre H bar por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de sigma barra dt chi dt por de sigma prima barra daga de t prima de sigma prima, perdón. Segundo. A ver. Entonces, si esto sería acá, chi daga de t prima. Calcular ese valor esperado, chicos, así como yo lo tengo ahí, esto es muy jaloneador, pues, ¿cierto? Esto es un jaleo, pero tenaz. Entonces, ¿qué aproximación se puede hacer cuando el acoplamiento es débil con la vibración? Entonces, acá yo digo approximation. Yo digo que esto es menos I sobre H barra, valor esperado del producto ordenado en el tiempo entre D sigma barra y T y entre D sigma prima barra y T prima. Eso en general no se puede hacer. En general no. Acá se puede hacer porque estamos considerando el límite de bajo acoplamiento. Y acá entonces esto queda multiplicado por chi de t chi daga de t prima. Y esto es lo que nosotros conocemos como la corrección vibracional. Este de acá que lo voy a llamar A de t, t prima. And now, let's evaluate A de t, t prima. ¿Cierto? ¿Cómo tenemos que evaluar esto? Bueno, entonces esto obviamente requiere de toda la minucia del caso, ¿cierto? Una pregunta con respecto a quién evoluciona en el tiempo ese operador chi, con respecto a este Hamiltoniano de acá, a daga hora, ¿cierto? Entonces pueden decir, si ustedes quieren, digamos, ir adelantándose hasta la hora, se pueden decir where chi of t, ¿cierto? Es quién. Esto va a ser e a la i omega sub 0 a daga por a que multiplica a chi, independiente del tiempo. Muy bien, por e a la menos i omega sub 0 a daga por a. Esta es la representación de Heisenberg para ese operador. Listo, bueno, muy bien. Entonces el día de mañana nos vamos a poner manos a la obra con este A de acá. ¿Por qué este A es tan importante? Este A es importante porque aporta una corrección vibracional a esta función de Green electrónica que hay acá que se llama Electronic Green's Function. Listo. Entonces el A es una corrección vibracional a la función de Green electrónica.
Y de ese A es de donde Pedro Luis y Gabriela sacaron esta tarde unos lóbulos en la densidad de estados. Esos lóbulos vienen de esa A. Listo. Bueno, chicos, muy bien. Entonces dejamos hasta acá. Ya desacoplamos y dejamos el problema básicamente formulado, que es muy importante.